más, Señor, este grupo de tus hijos, Señor, que disponen su corazón, su tiempo, su esfuerzo, sus recursos para venir a capacitarse, para prestar, Señor, un servicio de calidad en tu obra. Bendícelos, dale fuerza, dale sabiduría, entendimiento, y dale, Señor Jesucristo, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, llénalos para que cuando salgan de este lugar puedan poner en práctica lo que aprendan. Señor, ayúdame y guíame, Señor, también para poder hacerlo con humildad, Señor, con mucho denuedo y mucha sabiduría de parte de ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con el tema de la sabiduría. Y vamos a leer ahí Santiago capítulo 3, del versículo 13 al versículo 17, hermanos, por favor, para empezar. Santiago capítulo 3, del verso 13 al 17, vamos a leer para empezar. Vamos a estar en la página, nos quedamos en la página 34, vamos a estar trabajando. Por eso las páginas tienen numeritos. O 37 tiene la de ustedes, ¿ok? Bueno, ustedes saben dónde nos quedamos, ¿verdad? La mía. Porque como la de ustedes, donde yo le pongo las líneas, se me hace más que la que yo tengo aquí, pero es lo mismo, hermano. ¿Alguien tiene Santiago 3, del 13 al 17, que lo pudiera leer, hermanos, por favor? Amén, hermana, léalo, por favor. La sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Gracias, hermano. Entonces ahí hay una descripción clara de lo que estamos hablando, ¿verdad? Se recuerdan que el viernes pasado hablamos de la sabiduría y del conocimiento un poquito, ¿verdad? Y las dos son importantes, ¿no? Sí, amén. Es importante tener conocimiento, pero la sabiduría es el saber qué. ¿Qué decíamos que era la sabiduría? Tenemos el conocimiento, ¿verdad? Pero la sabiduría es el poder ¿qué? ¿Ah? Ponerlo en práctica, ¿verdad? La sabiduría es práctica, ¿verdad? El conocimiento es como, por así decirlo, teórico. La sabiduría es práctica. Porque recuerdan los conceptos que veíamos, ¿verdad? Todo lo que es con sabiduría, en relación a sabiduría, el concepto es práctico, ¿verdad? Es aquel que tiene muchos conocimientos, pero los puede poner en práctica, ¿verdad? De una manera, se lo voy a leer aquí, si quieren regresemos un poquito ahí al principio, hermanos, se nos quedan las dos características ahí, a donde empieza la clase de la sabiduría. Creo que tienen que rezar ustedes unas dos, tres, está bien. Pura, pacífico. Solo donde dice sabiduría, el concepto de sabiduría. ¿Verdad? Dice ahí que es alguien que posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez, ¿verdad? Eso decíamos que es una definición de sabiduría. Entonces, el conocimiento decíamos que es teórico, ¿verdad? Pero la sabiduría es práctica. Y nosotros no podemos menospreciar el conocimiento de ninguna manera, ¿verdad? Es más, ahora tenemos tantos recursos para adquirir conocimiento en la materia que a nosotros nos compete, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Como un abogado, un doctor, se va actualizando, ¿verdad? Esas son carreras que nunca dejan de... No puede decir un doctor, ¿verdad? Que se graduó allá en el 88, pues yo con eso me quedé, porque hoy en el 2018 tenemos diferentes técnicas, nuevas tecnologías, y él va a seguir haciendo su operación, ¿verdad? Abriendo a alguien desde aquí hasta aquí, cuando ahora con 2, 3 agujeritos ya pueden hacer lo mismo, ¿verdad? Pero él no puede decir, no, porque así es, eso ya no es sabio. Es seguir adquiriendo el conocimiento y aplicarlo de manera sensata, ¿verdad? Eficaz. Y veíamos algunas de las características de la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Vayan allá a su material para que las vayamos recordando. Donde dice características de la sabiduría de lo alto. No sé si lo tienen por ahí. Amén. Amén. Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Decíamos, este es un repaso del viernes pasado nada más, hermano. Que la sabiduría de lo alto en primer lugar es Pura. Pura, ¿verdad? Lo vamos a enumerar aquí, eran 7. En primer lugar es Pura. pura. En segundo lugar, Pacífica.
Pacífica. En tercer lugar, Amable. amable. En cuarto lugar, Benigna. benigna. En quinto lugar, Llena de misericordia y de buenos frutos. que tiene misericordia y buenos frutos. El número 6. Sin incertidumbre. ¿Y qué dijimos que era incertidumbre, hermanos? Indivisible. Incertidumbre. Es indivisible, ¿verdad? Amén. Y número 7. No es hipócrita, ¿verdad? Es decir, que si nosotros, hermanos, tenemos que buscar, tenemos que anhelar, ¿verdad? Ser llenos de este tipo de sabiduría que viene de lo alto. En todo lo que hagamos, ¿verdad? No solo en la iglesia, no solo en las células, sino en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras esposas, nuestros esposos, ¿verdad, hermanas? En donde quiera que estén. Usted tiene que pedirle a Dios, ¿verdad? Que sea lleno de esta sabiduría. Ahora decíamos el viernes pasado, hay áreas en las que fallamos o no. Claro. ¿Verdad? En algunos nos falta, ¿verdad? Tal vez la benignidad, o nos falta, ¿verdad? Que a veces actuamos hipócritamente. Dice que la sabiduría de lo alto no es hipócrita, ¿verdad? Sí, amén. Dios cuando le da alguna revelación a usted, ¿verdad? Para hablarle a la iglesia un tema, usted lo tiene que hacer. No puede usted cambiar lo que Dios le ha dado porque entonces usted está siendo hipócrita por agradar a la gente. Pablo decía, ¿verdad? ¿A quién tengo que agradar? ¿Yo busco agradar a Dios o a los hombres? Porque si agrado a los hombres dejo de ser siervo de Dios. Y usted ante todo es un siervo de Dios, llamado y escogido para servirle a Él. Pero para entender esto tenemos que ser llenos de la sabiduría que proviene de lo alto. Amén. ¿Verdad? Pero nos quedamos el viernes en contraposición a la sabiduría de lo alto, y es lo que decía Santiago, ¿verdad? En contraposición, y vamos a ir a donde vamos a empezar ahora. Creo que dijeron que era la página 37, hermano, ¿verdad? Ahí dice, existe otra parte, ¿verdad? Y en contraposición con la sabiduría que viene de lo alto, que es la que tenemos descrita aquí, ¿verdad? Es decir, la que Dios provee en su infinito conocimiento y poder para capacitar al hombre, para conocerle y servirle, ¿verdad? Porque cuando nosotros entendemos esto, hermano, Dios nos provee de esta sabiduría, entendemos a Dios, ¿verdad? Porque muchos de estos requisitos o estas características son de Dios. Dios es puro, ¿verdad? Amén. Dios es paz, ¿no? Amén. ¿Verdad? Él es pacífico, ¿no? Él dijo, yo le doy una paz, no como el mundo la da, ¿verdad? Él es amable, ¿verdad? Y lo que veníamos en las definiciones, ¿verdad? Dios cumple todo esto, ¿no? Porque como Él es omnisciente, ¿verdad? Él es toda la sabiduría proviene de Él. Él es todo esto. Él es lleno de misericordia y de buenos frutos, ¿o no? O sea, bendiciones para nosotros, es misericordioso. Si no fuera así, no estaríamos aquí. No nos hubiera alcanzado después de ser unos pecadores, no nos hubiera alcanzado después de llevar la vida que llevábamos. Y darnos aún a pesar de eso la oportunidad, ¿verdad? De que se nos abre el cerebro, la mente, para entender un poquito de su palabra y para poder llevarla y aplicarla a aquel que está necesitado. Usted como líder, hermano, usted va, si no lo está haciendo ya y si lo está haciendo, usted va a impactar la vida de personas, hermano. Amén. Pero no con la sabiduría suya, como le decía el otro día, ¿verdad? No sacando a relucir, ¿verdad? Sus títulos o cuánto estudia, sino con humildad, con sensatez, ¿verdad? Con claridad, transmitir. Eso nos da la sabiduría de lo alto, ¿verdad? A manera de que el corazón que llegó necesitado, aquel que llegó enfermo, ¿verdad? Él sepa de que en Cristo hay sanidad. Que el que llegó triste entienda a través de usted siendo una vida en Cristo ya llena de esta sabiduría, sin hipocresía, con amabilidad, con buenos frutos, que usted es pacífico, vea que si hay tristeza, Cristo cambia alegría, ¿verdad? Que si hay problemas, Él es la solución, y usted como líder está motivando eso, entonces el amigo que llega a su célula o la visita que llega a su célula dice, wow. Pero a veces en la iglesia, ¿verdad? Solo se predica, ¿verdad? Y parece que los que predicamos llegamos con el machete. Y llegamos, va, y el amigo queda como, ay, ¿verdad? Aquí ya no quiero venir yo.
Pero en la célula es un amor, ¿verdad? Es paz, y usted se lo transmite eso al anfitrión, y el ambiente que se siente es de paz, es de amabilidad, es de armonía. Cuando se saludan los hermanos no hay hipocresía. Eso es sabiduría que viene del hogar. Pero en contraposición, ¿verdad? Hay una sabiduría que es falsa, como dice ahí, cuya fuente es terrenal, carnal y diabólica, ¿verdad? Y eso dice Santiago capítulo 4. Ahí estamos leyendo, hermanos, para los que vinieron unos minutitos después. Santiago capítulo 3, perdón, hermanos, verso 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y a mí me interesa mucho lo que dice aquí el versículo 13, hermanos, porque lo hace Santiago a manera de pregunta. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Le está hablando a la iglesia. Usted sabe que en la iglesia hay mucha gente que considera ser muy sabio y muy entendido, ¿verdad? Sí. En la iglesia hay mucha gente que considera así, ¿verdad? Usted hace algo y le dice: no, hermano Luis, esto no es así porque la palabra de Dios nos dice de esta manera. Y hermano Nelson, usted, pero la palabra de Dios dice así, hermano, que usted tiene que vivir por 40 días y 40 noches, que usted tiene que hacer esto, que usted tiene... Y son buenos para imponer reglas, ¿o no? Pero dice Santiago: ¿quién es ese sabio y entendido? Dice yo, ¿verdad? Dice alguien: yo soy el sabio y entendido aquí entre ustedes, porque yo me sé la Biblia, ¿verdad? Porque yo he leído esto, porque yo he hecho esto, porque yo soy buen predicador, porque yo soy buen evangelista, porque yo hasta Dios me ha revelado que soy profeta, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Santiago que tiene que hacer? ¿Hay alguien que lo lea? Muestre, dice ahí. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Ok. Entonces, alguien que es sabio y entendido en la iglesia es el que va a como a enorgullecerse más. No. Sino dice que va a mostrar, ¿cómo dice Luis? Léelo otra vez, por favor. Lo demuestre con su buena conducta, Buena conducta. mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Entonces, como le decía el otro día, el ejemplo que le ponía, tal vez usted puede saber mucho de un tema, pero usted con humildad no se va a poner a dar una clase en ese ratito, ¿verdad? Y como está sacando un pizarrón y a ver, yo le voy a poner aquí la gráfica. No, con humildad, ¿verdad? No, hermano, no es así. Esto es así, 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 así. Ese es alguien que es sabio y entendido en la sabiduría de lo alto. Porque de ahí Santiago nos da las características. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de ahí. Punto número 3 tienen ustedes ahí, ¿verdad, hermano? Así es. Dice la sabiduría terrenal. Y es los versículos que leíamos, Santiago 3, 14, 16. Dice: vemos que la palabra de Dios, así como nos muestra las características de la sabiduría que proviene de lo alto, de igual manera nos da a conocer las características de la sabiduría terrenal, la cual es obtenida mediante conocimientos y conceptos meramente terrenales, científicos y alejados de todo conocimiento divino e influenciado por Satanás. Las características de una sabiduría terrenal, cuando es influenciada por el maligno, nacen en el corazón, llenándolo de, punto número 1, hermanos, celos amargos. Lo tienen ahí, ¿verdad? Celos amargos. ¿De qué son estos celos amargos que se habla ahí, hermanos? De logros y alcances de algún hermano, compañero o familiar. Y vemos cómo está en contraposición esto, ¿verdad? Porque dice que la sabiduría del Señor es pura, pero la terrenal dice que tiene celos, y no solo celos, sino que amargos. Es amargoso. Imagínense, ¿verdad? Que algo que usted prueba, algo amargo, ¿verdad? Que es desagradable. Los celos de por sí son desagradables, ¿verdad? Y son, no le agradan a Dios que tengamos celos nosotros, ¿verdad? El celo como el que de la casa de Dios, el celo de la palabra de Dios, no es un celo como el que yo pueda sentir porque otro hombre mire a mi esposa y yo, es que, ¿por qué está haciendo, verdad? Ese no es el celo que tenemos, el celo por la palabra, es que el celo, ¿verdad? Es lo que nos hace defender, ¿o no? Pero la palabra de Dios dice que la sabiduría de lo alto es pura, ¿verdad? Y al ser pura nos quita todo eso. Pero la sabiduría terrenal, o sea, yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y en ese conocimiento, como es este libro, hermanos, si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, no deja de ser más que un libro como que usted lea cualquier otro libro. No va a tener ningún efecto en usted.
¿Verdad? Usted puede poner a un abogado. Los ateos leen la Biblia, ¿sabía usted? Los ateos son los que más leen la Biblia para buscar qué hay allí de errores. El enemigo de nuestra alma conoce muy bien este libro. ¿Y tiene sabiduría en este libro o no? En la tentación al maestro, en el desierto, él demostró que tiene sabiduría en ese libro o no. Claro que sí. Pero es una sabiduría diabólica, Caída. tergiversando lo que la palabra del Señor dice. Y hay mucha gente que está así. Y las iglesias pueden estar llenas de personas así. En nuestra iglesia pueden haber personas así. En su célula pueden haber personas así. Que se sientan a verlo, usted solo buscándole dónde está el error. Ahí hay un celo amargo. ¿Por qué pusieron al hermano Nelson otra vez a predicar? Si predicó el jueves. Y yo también estudio los temas. ¿Para qué me da el hermano Luis que de supervisar los temas a mí si nunca me va a poner? Y yo lo podría hacer mejor. Y llega a la célula enojado. Llegan viendo hasta cómo llegó vestido el hermano Nelson. Se pone pantalón negro con camisa amarilla. Eso se mira feo. Yo si vengo bien arregladito, hasta me pongo mi corbata, hasta los calcetines miro que me combinen. Y cualquier cosita lo hace. Tener un celo amargo, ¿verdad? Y eso es como una envidia, ¿verdad? Y la envidia, el celo, el rencor. Ese es un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es que usted se está tomando el veneno, ¿verdad? Esperando que el otro se muera. ¿Verdad? Con el celo, si una persona es celosa de su pareja, de lo que sea, no puede ir a ningún lugar porque está pensando, ya dónde andará, y con quién está hablando, y quién habrá llamado, y para qué está hablando, y por qué está haciendo eso, y no vive tranquilo, ¿no? No. Entonces la sabiduría que es terrenal nos da celos amargos, no nos da una vida pacífica en Cristo Jesús. Él quiere que tengamos una vida en paz o no. Claro que sí. Con los hermanos, que yo pueda abrazar al hermano Nelson y Dios lo bendiga. Me bendijo usted con su predicación, al hermano Juan igual, a la hermana Dina también, al hermano Luis también. ¿De todos recibimos o no? Así es. Pero cuando mi sabiduría, porque yo me sé la Biblia, y tengo una sabiduría que es terrenal nada más, porque no me dirige para nada, entonces me pongo celoso. Me lleno de celos amargos. Después, ¿qué dice? Número 2, contención en el corazón. Porque es lo que dice aquí el mismo versículo, ¿verdad? Ese sí lo puede escribir. Escríbalo, sí, por favor. Contención en el corazón. Contención en el corazón. Contención en el corazón, ¿verdad? ¿Escribimos dónde está el número 2? Sí, hermana, por favor, en el número 2, contención en el corazón, porque es lo que viene diciendo el versículo 14. Pero si tenéis, dice, celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿y qué tienen ustedes con la palabra contender, hermanos? Pleito. Pelear. Pelea, ¿qué Discutir. manda? Peleonero. Peleonero, discusión, ¿verdad? Discusión es alguien que contiene, es alguien que a todo le hay otra, él sabe más siempre, ¿verdad? Rivalidad. Una rivalidad. Entonces, cuando hay eso en nuestro corazón, no solo los celos, ¿verdad? Sino que aparte de tener celos, somos contenciosos. Tenemos contenciosos, entonces que lo que busca crear inestabilidad, desorden, confusión. Y tenemos que tener cuidado nosotros de no caer ahí. Por el mucho conocimiento que podamos llegar a adquirir, ¿verdad? El conocimiento es bueno, hermano. Yo no estoy diciendo que no sea bueno, ¿verdad? Tenemos que adquirir conocimiento. ¿Para qué? Para poder aplicarlo con sabiduría, con mansedumbre, con humildad, no con altivez de corazón, de manera pura, pacífica, amable, benigna, dando buenos frutos. No por el contrario, ¿verdad? Pero si no buscamos del Espíritu Santo y su guianza, entonces como que se... Entonces, pues, el otro está el rojo. Aquí está. Aquí está. Mire. En esta tiene que ver el Espíritu Santo. Él me guía, ¿verdad? En esta soy yo. Exacto. La sabiduría terrenal tiene que ver conmigo, mi ego, ¿verdad? Mi propio yo.
porque hay en mi interior. Yo sé, yo puedo, yo soy capaz, yo soy mejor. Entonces cuando miro que alguien, yo tengo 10 años en la iglesia, nunca me han dado privilegio de predicar. Y llega el hermano Luis y a los 3 meses ya está en el púlpito. Porque a él lo dirige el Espíritu Santo. Y a mí me está dirigiendo yo mismo. Entonces no es el pastor, no es nadie que lo escoja, es el Espíritu Santo el que lleva a la gente a donde lo quiere llevar, porque recordemos que Dios es el que establece, el que respalda y el que sostiene. Pero como estoy siendo dirigido por mí mismo, no puedo ver. Entonces, ¿y el celo ciega o no? Claro. ¿A cuántos crímenes se han cometido por celos, verdad? Envidia. Hombres que matan a sus mujeres, mujeres que matan a sus esposos. ¿Por qué? Porque el celo fue tal que los ensegueció y que hicieron una locura. Y a veces el cristiano anda igual, enseguecido completamente, ¿verdad? Y no andamos matando con cuchillo, andamos matando con esta. Ajá. ¿Verdad? Entonces, después dice número 3, hermanos, número 3, perturbación. Esa la tienen usted ahí escrita, ¿verdad? Perturbación, que es la que busca crear inestabilidad, desorden y confusión. Eso es alguien perturbado, ¿verdad? Alguien que está confundido, ¿verdad? Alguien que puede utilizar la palabra de Dios para predicar, pero perturbadamente, como el ejemplo, ¿verdad? En la tentación, ¿verdad? Le dijo el Señor, y a sus ángeles mandará cerca de ti para que no caigas. Esa era una palabra perturbada ahí, como para crear confusión, pero ¿cómo va a crear confusión en el autor del libro? ¿Verdad? ¿Quién es el autor de esto o no? Amén. Usted no va a poder confundir al autor de un libro jamás, ni por más que le quiera tergiversar lo que él puso ahí, ¿verdad? Ahora no estaba en la Biblia, pero hoy entendemos que así fue. Pero igual Satanás usa su sabiduría, ¿verdad? En él, porque él no está dirigido por el Espíritu Santo definitivamente, ¿verdad? Él usa lo que él sabe nada más, ¿verdad? Entonces número 3 es perturbación, y el número 4, ¿qué dice, hermanos? Creo que la tienen ahí, ¿verdad? 38. Perturbación. 38. Y número 4, la sabiduría terrenal es llena de toda obra perversa. ¿Qué podríamos decir de ejemplo, hermanos, de una obra perversa? ¿Qué tiene usted por una obra perversa, hermano? Hacer algo malo, Hacer algo malo, ¿verdad? algo malo contra alguien. Lo pervertido es lo desviado, ¿verdad? ¿Dale? ¿Qué manda? Un complot, sí, podría ser como reunir a unos hermanos, ¿verdad? Para vámonos a contra el pastor, ¿verdad? Y yo lo voy a dirigir, ¿verdad? Él es el que tiene la sabiduría, ¿o no? Ajá. Es el líder, pues. Entonces él arma un grupo pequeño y eso ha causado mucha división en muchas iglesias, ¿sabía usted? Se levanta alguien, ¿verdad? Dirigido y la gente se impacta porque predica bien. La gente se impacta porque sabe mucho de la Biblia y dice, wow, este hermano, ¿cómo lo usa? Lo que decía nuestra hermana Ludvina hace 2 sábados, ¿verdad? Pura apariencia nada más. ¿Cómo lo usa? Hasta oran por alguien y wow, y la gente le encanta que oren por ellos, ¿sabes? A la gente le encanta que oren por ellos. ¿Verdad? Entonces, y entonces la gente lo ve como un líder, lo sigue, y entonces él viene con una sabiduría, porque no se sujeta, porque la sabiduría es pura, es pacífica, y decía que tiene que mostrar con obediencia al que tiene sabiduría de lo alto. Primero, ¿sí, hermano Nelson? Podría ser un ejemplo que nos ayude mucho en eso en lo que hizo Coré cuando él levantó. Coré utilizó una sabiduría que era terrenal, ¿verdad? Como María, ¿verdad? Y Aarón. Ellos utilizaron la sabiduría allí o no también, ¿verdad? Porque dijeron, no solo por Moisés habla Jehová, también por nosotros lo ha hecho. Coré, ¿verdad? Agarró a todo el séquito de ellos, ¿verdad? Todo el grupo de ellos y se rebelaron contra Moisés. En una sabiduría supuestamente terrenal, una sabiduría. Pero mire que esta gente influencia mucho y vamos a ver adelante cómo es que pasa eso y sigue pasando hasta la actualidad, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? La primera característica, cuando usted ve que alguien está, aunque tenga mucho conocimiento, aunque sea un buen predicador, aunque sea un buen evangelista, aunque sea el Dios lo domina. Tengo un video donde yo sané a 1000 personas. Donde tengo ahí unos libros que yo he escrito para ayudarle a usted a esto, que yo he hecho para no sé qué, que yo.
Él está con estas, aunque use esto. ¿Usa la Biblia o no? Sí. En sus libros, en sus videos, usa la Biblia, pero es Él, no es el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice que hay que pesar los espíritus, ¿verdad? Probar el espíritu, a ver si es de Dios o si es del hombre. Usted sabe que Satanás es imitador desde el principio, ¿no? Él puede imitar muchas cosas. Yo creo en los milagros, hermanos. Yo creo en los milagros. Yo sé que Dios puede sanar. Yo sé que Dios puede levantar un paralítico. Yo sé que Dios puede sanar a cualquiera que Él quiera. ¿Verdad? Pero hay una enseñanza importante, hermanos, en el Señor Jesucristo. Y es que antes del milagro tiene que venir. ¿Cuál? La fe. Cada vez que al Señor se le presentaba una oportunidad para hacer un milagro, ¿verdad? Él siempre decía, ¿verdad? Conforme a tu fe, sea hecho. Es decir, que antes del milagro tiene que haber fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no estoy agradando a Dios, ¿cómo Dios puede hacer una obra en mí? Al menos que sea una obra hecha por un imitador. ¿Verdad? Porque es imposible que yo pueda venir a Dios para que me sane si yo vengo todavía bien intoxicado del alcohol. No hay fe. Pero recibí mi milagro. Recibir un milagro tampoco implica salvación. Usted puede recibir la hija de Jairo. ¿Fue salva porque el Señor le dio la vida otra vez? No. La Biblia no dice que ella se salvó. Él dice que Él la resucitó. ¿Por quién? ¿Por ella o por el papá? ¿La fe de quién fue la que actuó ahí? La del papá. Porque el papá se despojó, ¿verdad?, de ser su cargo que tenía Jairo y se fue a humillar ante el que podía hacer la obra. Entonces, antes del milagro viene la fe de Jairo, obró en el milagro de su hija. Entonces, antes del milagro viene la fe. Entonces, pero cuando alguien, ¿verdad?, es humilde, ¿verdad? Nuestro hermano, como hermano Walter, allá en la iglesia donde estábamos nosotros antes, venía a predicar o a enseñarnos acerca de esto del sistema celular un hermano que se llama Jorge Galindo. Él es del Salvador. Él es uno de los pastores de la iglesia de Lima en El Salvador. Ustedes saben que la iglesia de Lima en El Salvador es una iglesia, una mega iglesia, ¿verdad? Que no sé ni cuántos miles de miembros tengan ahorita, ¿verdad? ¿Cuántos? Arriba de 60,000. Arriba de 60,000 miembros. Ellos tienen que agarrar un estadio para hacer una cosa para ellos juntos. Lo llenan y rentan buses y llevan a la gente. Y ellos han aplicado el sistema celular, hermanos. Ellos no han crecido de otra manera más que no sea el sistema celular. Pero ese hombre es tan humilde, hermano. Él y la esposa son tan humildes. Ellos son, ¿verdad? Hablar con él le transmite paz a ustedes, hermano. Y él es un pastor de él. Y él dice que una vez hasta lo quitaron, ¿verdad? Bueno, algo así, o hicieron una reunión como para quitarlo a él. Y él aceptó que lo quitaran de pastor. Lo habían puesto como pastor general y lo removieron. Y lo removieron. Entonces alguien que es sabio de parte de Dios, si me ponen, qué bueno. Y si me quitan, también. Porque yo lo estoy sirviendo a ellos, ¿verdad? Sirvo a Dios. Y mi servicio a Dios lo sirvo a ustedes, ¿o no? Yo puedo estar dando estas clases hoy. El otro año puede que no sea yo. Y por eso yo me voy a sentir celoso del hermano que las venga a dar. No. Al contrario, tendría que apoyarlo. Porque si soy yo o no soy yo, es indistinto. El que servimos es a Dios. Y somos solo un instrumento en las manos de Dios para servir al que se deje instruir. Pero él igual cuando predica, me recuerdo una vez que estaba lloviendo en una campaña. Fíjense que estaba lloviendo mucho así como hoy. Y él subió con un papelito. Pero, ¿qué le pongo de ejemplo? Una hoja tamaño carta era mucho con lo que él subió. Sin la Biblia. A predicar porque está lloviendo, dijo. Y yo no voy a mojar mi Biblia, dijo. Pues sí, tal vez esto. ¿Verdad, Juan? Dijo, aquí está la palabra de Dios. ¿Están listos para oírla? ¿Qué llevaba en su bosquejo? Pero dijo, la Biblia para mí es algo muy importante. ¿Verdad? Y se me iba a mojar toda, no podía destruir. Entonces vamos a la palabra de Dios. Y él sabe la Biblia porque se decía los textos de memoria. Y hubieron muchos convertidos.
Pero él nunca dice soy yo, ¿verdad? Él siempre dice, hermanos, con la guianza del Espíritu Santo hemos hecho esto, hermanos, el Señor nos ha llevado a la iglesia a hacer esto, hermanos, el Señor me ha guiado a mí a hacer esto. Él nunca dice yo, ¿verdad? O me ayudó el Señor para escribir un libro acerca de esto, o con el Señor preparamos este material con la ayuda de Dios. Pero cuando él empieza yo, es porque su sabiduría se ha vuelto terrenal, aunque haya mucho de la Biblia en lo que le compara. Entonces tenemos que tener cuidado ahí, ¿verdad? Entonces toda obra perversa, dice ahí, es decir, que este tipo de sabiduría influenciada por el maligno lleva al hombre a experimentar consecuencias negativas como resultado de cualquier obra que emprenda. Es una necesidad o prioridad en todo ser humano el obtener sabiduría. Eso lo entendemos todos, ¿verdad, hermano? Amén. Desde bebés. Un bebé de naturaleza es curioso, ¿no? Amén. Él quiere ir adquiriendo lo más que pueda, ¿no? Por eso se meten todo a la boca. Porque ellos quieren conocer todo, ellos no saben a qué sabe nada. Entonces, mira, perdón, una cosa es que si miran esto, pues si usted le da esto a un niño, ¿qué va a hacer? Porque por la boca, ¿verdad? Se gustamos. Sabemos, ¿verdad? Que sabe una fresa. ¿Cómo usted va a saber a qué sabe una fresa solo con verla? ¿Se la tiene que comer o no? ¿Verdad? No sabe a nada. Pero cuando se la come ya puede distinguir los sabores. Ese es el conocimiento. Y ese conocimiento que él adquiere, entonces como a un niño no le gusta el banano, probó el banano una vez y después le da banano, pero ya conoció que es el banano, ¿no? Pero como no le gusta, su sabiduría está en que después le tira el trasto con banano. Esa ya es sabiduría. Ya el conocimiento lo tiene o no. La vez está en rechazarlo. O en comérselo, ¿verdad? Que hay unos que ni les alcanza, ¿verdad? Se llenan la cara de banano. Porque les gusta mucho, es sabiduría. Entonces, eso es algo natural en el ser humano y es una prioridad, ¿no? Y almacenar conocimiento. Sin embargo, vemos cómo cada vez que el hombre ha intentado obtener sabiduría de otra fuente que no es de Dios, siempre termina engañado, alejado de Dios, solo y perturbado. Y tenemos ahí Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Si lo puede leer alguien, hermanos, por favor. Aunque creo que esa no la sabemos casi de memoria todos, ¿verdad? Pero lo vamos a leer para que vayamos viendo ahí estos puntos. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Amén. Amén, hermanos. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Entonces ahí todos sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Satanás, ¿verdad? O el espíritu ese de nuestro enemigo, ¿verdad? Se encarnó en una serpiente. Y da una característica de la serpiente que todos lo conocemos, que es astuta, ¿verdad? O sea, usted sabe que la serpiente no es segura, ¿verdad? Para atacar. Cuando usted siente la serpiente, ya está ya la par suya. ¿Se ha dado cuenta de eso usted en los documentales que hacen? Que como ella se arrastra, ¿verdad? No hace bulla. Pero es bien sensible. ¿Usted sabía eso? Que la serpiente aquí en su pecho tiene no sé cuántos sensores. Y por eso es que ella siente la vibración cuando usted camina. Ella sabe que alguien está cerca porque cuando usted va caminando, ella siente la vibración de sus pasos. En su pecho. Entonces ella sabe que hay algo ahí cerca. Si no hay nada, la serpiente ahí está. Pero cuando siente que el terreno vibra y es tan sensible eso que puede ser hasta una ardilla. ¿Y cuánto puede pesar una ardilla? Pero lo sienten y como tienen hambre, entonces ya salen de su guarida. Y son astutas porque van ahí y no hacen bulla. Por eso la serpiente era astuta. Sabía por dónde meterse y cuando tal vez Eva estaba así, cuando sintió ya la tenía ya la parte. Y la vio venir y así pasa con el maligno, con nosotros, con el enemigo vence. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, cuando sentimos, ya lo tenemos allá a la par.
Y ya nos empieza a decir cositas al oído. ¿Qué fue lo que hizo con ella? ¿Verdad? Porque le dice, imagínense con qué pregunta le hace, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa era una mentira, ¿no? Porque Dios le dijo, de todo árbol podéis comer o no. Solo del árbol que de la sabiduría no vayan a comer. Pero Satanás le entra con una mentira, una sabiduría que es terrenal, que es diabólica, ¿verdad? Es con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo. Una mentira, disfrazada de verdad. Porque ahí iba una verdad. Pero a Eva tenía un conocimiento, porque dice, la mujer le respondió a la serpiente y ella le contestó bien, fíjense. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, le dijo. ¿Ella le contestó bien o no? Sí. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. O sea, que Eva sabía o no. Eva tenía conocimiento. ¿Sí? Hasta ahí vemos que Eva tenía conocimiento. Ella tenía el conocimiento del mandato de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y ese es el problema cuando solo tenemos conocimiento y no tenemos sabiduría, que el conocimiento, cuando usted tiene un conocimiento hasta este nivel, pero viene alguien que tiene un conocimiento más alto que usted, rápido puede hacer que ese conocimiento que usted tiene se le ponga al nivel de él. Porque no hay sabiduría. Es como una convicción que usted tiene que tener, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe que usted es salvo, ¿no? Qué poquito sabe que son salvos, ¿verdad? Usted sabe que es salvo. Amén. Vale, ese es su conocimiento que usted tiene. ¿Ok? Pero viene alguien con más conocimiento que tiene la palabra de Dios y le dice, hermano, usted no es salvo por esta y esta razón. Si usted no tiene sabiduría de lo alto, puede que lo ponga a usted a ese nivel. Porque usted solo tiene un conocimiento. Pone por duda. No, pone duda. ¿Qué fue lo que quedó la serpiente en Eva? Duda, ¿verdad? Cuando le dijo, ¿sabe Dios que no moriréis? Entonces ya Eva dijo, pero ¿será que Dios es mentiroso entonces? Porque dice, pero es que, imagínense, si ver una serpiente hablar, pues. No era cosa tan fácil lo que estaba enfrentando Eva. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, dice que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, ¿cómo, verdad? ¿Qué había en ese árbol? Me pregunto yo, para que diga que no solo que era bueno para comer, ¿verdad? Porque en primer lugar vio que el árbol era bueno para comer, o sea, vio la característica física del árbol, ¿verdad? Si era un mango, si era una manzana, si era una, qué sé yo, una naranja, si era lo que sea, era bueno para comer, ¿no? Se miraba bueno el fruto. Se miraba en su punto, ¿verdad? Como aquellas manzanas rojas que parece que les echaron barniz, ¿verdad? Y que usted cuando las muerde hasta truena, ¿verdad? Así. No parecen papas cocidas, ¿verdad? Sino que truena, ahí se sale el agua, ¿verdad? Así era un árbol de un fruto bueno, pues. Eso era lo físico. Agradable a los ojos. Era otro aspecto, ¿verdad? Físico del árbol, de conocimiento, pero dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y eso ya dejó de ser físico. Eso está en la mente de Eva. La duda que creó la serpiente al decirle, no se van a morir, sino que ustedes van a llegar a ser igual a Dios. Y ese anhelo sigue en el hombre hasta el día de hoy. Querer ser igual a Dios. Gente, ¿verdad?, metiéndose en cámaras para que cuando haya una oportunidad que puedan encontrar una manera de revivirlo, lo revivan. Hay gente que está en cámaras así. Sí. Mueren y que los metan ahí están pagando para que los tengan ahí como incubados, ¿verdad? Para que cuando resuelvan algo, en fin, para que alguien pueda revivir, ellos revivan. Imposible, ellos van a pasar. Y ellos ya, su alma ya está ante el Señor. Su bolsón, ahí lo único que están previviendo ellos, o quisieran prevenir, es que se pudra, ¿verdad? Pero el bolsón ese quedó ahí, a nadie más puede hacer eso. Igual la gente sigue investigando, sigue haciendo investigaciones, por querer llegar a ser igual a Dios. Hay un predicador loco en Guatemala que dice que nosotros somos Jehová Juniors. ¿Ha oído usted? Sí, amén.
Porque dice que el hijo de la jirafa es, ¿qué? ¿Es un jirafito o no? El hijo del león es un, ¿y usted un hijo de quién es? De Dios. Entonces usted es un Diosito. ¿Aparenta tener lógica o no? Sí. Si vamos a lo natural, ¿verdad? Si vamos a lo natural, ¿verdad? El hijo de la jirafa es un jirafo, ¿no? Si vamos del hijo de la ballena, es un ballenatito, ¿verdad? Si el hijo de los seres humanos es un humanito, ¿no? Pero ese hijo no tiene las mismas características. Para Luis tuvo sus hijos. Pero ellas no tienen tus características todas, ¿o sí? ¿Son idénticas a ti? No. Pero el hijo del león sí es idéntico, ¿no? Un león y pones otro león que nació, ¿son idénticos o no? Una jirafa le hace un jirafito y el jirafito va a ser un día una jirafa que va a ser idéntica a la que... Pero nosotros no. Cada uno tenemos una... Por eso nosotros no podemos ser un diosito. Y se basa en un versículo donde dice que Jehová está en la reunión de los dioses. En medio de la reunión de los dioses. En un salmo dice así. Pero eso no nos hace a nosotros dioses. Pero hay un anhelo en el corazón del hombre de llegar a ser igual que Dios. Y por eso quieren llegar a la luna. ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Querían llegar a ser allá al cielo, ¿verdad? Donde está Dios. ¿Por qué quieren ir a explorar el espacio para encontrarse con el tercer cielo? Eso no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Pero el hombre sigue con ese anhelo, hermanos. Entonces, eso fue lo que se despertó en Eva. Dice, un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y de ahí ocurrió, ¿verdad? Que, como leíamos aquí, el hombre va a terminar engañado. Ellos terminaron engañados, ¿no? Alejados de Dios, solos y perturbados, porque estaban confundidos, ¿o no? Bueno, ya con vergüenza. Dios había querido ellos privarlos, ¿verdad? Tener una relación especial con el hombre, con Adán y con Eva. Pero ellos optaron por la otra salida. La codicia, ¿verdad? Del conocimiento nos puede llegar a ser faltos de sabiduría. Entonces Dios, ¿verdad? Tuvo un castigo ahí. Desde ahí nacen las religiones. Esa cubierta que ellos hicieron, ¿verdad? Con hojas de higuera, fue la primera religión. La religión, hermanos, es un intento del hombre por religar. Porque el hilo, ¿verdad? Se cortó. Entonces el hombre quiso hacer algo para volver a amarrar, ¿verdad? Por su fuerza y poderse presentar delante de Dios. Ellos pensaban que por presentarse con su delantalito llevas, qué bueno que se taparon mis hijos, ¿verdad? Entonces sigamos adelante. No. Una religión es no más que un intento del hombre de poder hacer algo para satisfacer su pecado delante de Dios. Por eso nosotros no somos religiosos, hermano. Porque usted no puede hacer nada. Ni yo puedo hacer nada, ni pude hacer nada, ni podré hacer nada. El único que lo pudo haber hecho se llama Cristo. Amén. Y Él ya lo hizo. Entonces nosotros por eso somos cristianos, somos hijos de Dios, porque seguimos a Cristo, no seguimos una religión. ¿Vamos a una iglesia? Sí. ¿Pertenecemos a un tipo de enseñanza que es pentecostal? Sí. Pero usted no puede decir porque soy pentecostal soy salvo. No. Usted es salvo porque ha creído en el Hijo de Dios. Amén. No porque es pentecostal. Y hay gente que piensa que porque es pentecostal es salva. No te dice que el Señor dejó un contrato con Iglesia Pentecostal Fuentes de Agua Viva y que solo los que vayan ahí son salvos. No dice, ni con la iglesia de Elim, ni con el tabernáculo de Dios, ni con el evangelio completo, ni con nadie. La religión no salva a nadie. Por las religiones es que han habido guerras, por las religiones han habido muertes, por la religión causa división, porque en los católicos y los otros se pelean, los bautistas con no sé quién no se llevan, que los de aquí con otros no se pueden ver. ¿Qué es eso? Eso es religión. El cristianismo manda a amar, a ser puros, a ser pacíficos, a ser amables, a ser benignos, a tener misericordia, a dar buenos frutos, a ser sin incertidumbre, a no ser hipócritas. Ahora, por esta razón puede que vengamos a un momento a no estar de acuerdo con otros, claro que sí. Pero no porque estamos peleando con una religión, sino estamos peleando
o tener un celo santo, justo por aquel que nos dio la vida, que es nuestro Dios. Entonces, cuando Adán y Eva hacen esto, ¿verdad? De cubrirse, ellos entonces forman, ¿verdad? Un medio que aparentemente eso satisfacería su pecado ante los ojos de Dios. Pero viene Dios, ¿y qué hace Él ahí? Los castiga y viene el primer sacrificio, ¿verdad? El primer derramamiento de sangre inocente por un pecador o por dos pecadores. Porque esos animalitos que el Señor sacrificó para quitarles la piel, ellos eran inocentes, ¿o no? Pero esa sangre, ¿verdad?, fue derramada para que entonces no hubiera un perdón de pecados, hubiera una cobertura del pecado. Ahí no hubo perdón de pecado, ahí hubo una cobertura de pecado nada más. Porque lo único que puede perdonar pecados, ¿qué es, hermanos? La sangre de La Cristo. sangre de Cristo. Y ese es el único, la único que tiene utilidad, la sangre de Cristo en su vida. Perdón de pecados. La sangre de Cristo no es un amuleto que podemos estar untando en los carros, en las casas, en nuestros hijos. La sangre de Cristo sirve para limpiar pecados, exclusivamente para eso. Cristo no murió en la cruz para que su casa esté cubierta por su sangre, para que su carro esté cubierto por su sangre. Él murió y derramó su sangre para el perdón de sus pecados. Amén. ¿Usted ha habido gente que ahora sí? O que dice que cubra con la sangre de Cristo mi carro, ¿verdad? O cubro con la sangre de Cristo mis sillas. ¿Para qué? Si las sillas no pecan. ¿Verdad? Y hay gente que tiene esa costumbre, hermanos, como de usar la sangre de Cristo como algo que es inagotable, ¿verdad? Y la pueden estar echando así. No, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. Única y suficiente para perdonar sus pecados, hermano. No hay nada más. Entonces, siempre, hermano, el que busca sabiduría de la tierra o de la equivocada va a terminar solo. Este tipo de sabiduría terrenal, hermano, no solamente procura satisfacer los deseos y anhelos más íntimos que provienen de dentro del corazón del hombre natural o carnal, sino que además está cargada de envidia, celos y contenciones. Cuando una persona está llena de esta falsa sabiduría únicamente, y en especial, si un cristiano es invadido por este tipo de sentimientos o anhelos, enfrentará una lucha con tres de sus más grandes enemigos. Escribimos ahí, hermanos, el mundo, la carne y el demonio. Entonces vamos a estar siempre en una lucha. Ellos son los más grandes enemigos del cristiano, hermano. El mundo, la carne y el demonio, ¿verdad? O el enemigo de nuestra alma, Satanás, como usted le quiera poner. Ellos son los tres enemigos más grandes, con las tres luchas que usted tiene. ¿Verdad? El mundo con todas sus influencias, la carne como usted mismo. Y Satanás atacándolo. Entonces cuando yo me dejo llevar por mi sabiduría o por la sabiduría influenciada por el enemigo, voy a estar en una lucha constante con eso. Mientras que cuando tengo la sabiduría que viene de lo alto, hay paz. ¿Verdad? Hay pureza en mi corazón. Puedo hacer bien para con mis hermanos. No me afecta lo que pase allá, lo que pase aquí. Yo mi mirada la tengo puesta en Cristo. Entonces dice, entendemos que esta sabiduría, si se pudiera llamar así, ¿verdad? No es más que astucia, como los Satanás, ¿verdad? Dice que era más astuta, ¿o no? La serpiente era astuta, o sea, no es más que una astucia, una habilidad lógica, elocuencia, suaves palabras utilizadas con engaño únicamente para beneficio personal de aquel que la transmite. Alguien que busque, hermanos, 1 Corintios 1:18. Amén. Alguien que busque 2 Pedro 2:1-3. Y alguien que busque 1 Timoteo 6:3 y 4. 1 Corintios 1, ¿lo tenés ahí? ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, A partir hasta el del 18, 25, sí. ¿verdad? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Entonces ahí vuelve a haber una pregunta similar a la que hace Santiago en el versículo 20, ¿verdad? Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues recuerde que ahí en Romanos dice que el Señor a los que conocen a Dios, ¿verdad?, los entrega a Él, ¿verdad?, los abandona a un espíritu para que hagan cosas que son desagradables. ¿Se recuerdan de eso? Romanos 1, capítulo 20. 1, versículo 20. Que dice que habiendo conocido a Dios, no le temieron como a Dios, sino que en su propio conocimiento ellos y cambiaron la gloria de Dios por imagen corruptible, como de hombres, de animales, de serpientes. Entonces Dios los deja o los abandona para que ellos empiecen a hacer cosas que son incluso en contra de su propia naturaleza, ¿verdad? Y ahí habla de homosexualidad, habla de muchas cosas, ¿verdad? Entonces aquí Pablo como que dice, no ha enloquecido Dios, ¿verdad? O sea, Dios abandonó al mundo para que se pierda en su propia sabiduría. Pero dice ahí, ¿verdad? Porque la sabiduría, pues ya dice, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque, o sea, predicar de un hombre resucitado era como una locura, ¿verdad? Y ahí pone el ejemplo de los judíos y de los griegos, ¿verdad? De cómo piden señales y buscan conocimiento, pero agradó a Dios salvar a los que creen en esto, que aunque parezca contrario a la realidad, esa es la sabiduría que edifica. Ahora, ¿qué dice 2 de Pedro 1, hermanos? 2 de Pedro capítulo 2, del 1 al 3. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora pase al 10, hermano, versículo 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. El 11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Siga, hermano. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Siga. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. El 14 para terminar, hermano. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y ahora vamos a saltar ahí al 17, hermano, por favor. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ok, el 18, hermano. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. El 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y el 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amén. Entonces todo esto
pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros. El 22. Ahí va. Entonces, esta gente, como le digo, que está llena de una sabiduría terrenal, ¿verdad? ¿Usan la Biblia o no? Se meten a las iglesias. Y hay que tener cuidado, hermanos. Sí, amén. Porque seducen, dice, a las almas que son tiernas. Tienen los ojos llenos de adulterio, andan buscando hacer mercadería de nosotros. Ese evangelio de la prosperidad que es, hermano, no es hacer mercadería del pueblo de Dios. Sí. Ellos sí que quieren tener ovejas bien gorditas para sacarle toda la lana que puedan. Pero la gente ahí está, ¿por qué? Porque no les predican lo que es, sino que les predican lo que ellos quieren oír. Porque no es una sabiduría que viene de Dios. Predican en base a su sabiduría, a su conocimiento, utilizando este precioso libro para sus propios beneficios, nada más. Pero ellos ya conocieron uno. Así que ante Dios van a ser responsables. Y por eso dice ahí el versículo 22, ¿verdad? Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Y cuál es el verdadero proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a remolcarse en el cieno. Entonces, yo dudo, hermano, que alguien que tenga este tipo de sentimiento o inicie un ministerio, una iglesia en hacer, sea nacido de nuevo. Conoce de Dios, sabe de Dios, conoce este libro, pero está muy alejado de Dios. Y ya su recompensa ya está escrita. Entonces, ¿qué pasa? Salió, ¿verdad? Aparentemente salió de una mala manera de vivir, pero con una intención negativa. Como le decía un compañero de trabajo a mi esposa, cuando yo me retire, le digo, yo voy a abrir mi rancho y tiendas iglesia. Pero los pastores viven bien, dijo. Ahí solo hay que predicar un tiempito, agarrar la ofrenda, el diezmo y ya no tengo que... Eso no es así. Entonces, ¿qué sería él? Un falso maestro, ¿no? Un falso, pero puede que haya gente que lo siga. Sí, amén. Para terminar, 1 Timoteo 6, hermanos, alguien que lo tenga, 3 y 4. Amén. Amén, hermanos. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Puede leer el 5, hermana Célica, por favor? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Bien, entonces, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo acerca de cómo administrar la iglesia, ¿verdad? Tener cuidado. Entonces le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, cuando se recuerda cuando hablamos de la Gran Comisión, ¿verdad? La Gran Comisión es, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que quién había mandado o que quién había enseñado. Enseñarles a guardar todas las cosas que yo les he mandado o les he enseñado. Y hay una promesa, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué tiene que predicar la iglesia desde el libro de los Hechos hasta el 2018? Las cosas que el Señor Jesucristo enseñó. Amén. ¿Simple o no? No nos podemos salir de ahí. Pero dice Pablo, si alguno enseña otra cosa, dice, y ahí da unas características, las vamos a anotar aquí, en el versículo 4. Envanecido. Dice que está en primer lugar, Envanecido. porque si alguien enseña algo que no está aquí, ¿qué sabiduría está usando entonces, hermano? ¿La de lo alto o la terrenal? La terrenal. La terrenal, La terrenal. Entonces, diabólica. Inmediatamente me voy a envanecer. En segundo lugar, ¿qué dice? Nada. Sí, nada sabe. En tercer lugar, Delira. delira. ¿Quién delira, hermano? Uno mismo. ¿Qué es delirar? ¿Usted ha visto a alguien cuando está bien enfermo, con mucha temperatura, y está como que balbucea y nadie le entiende qué dice? Delirando. Incoherencias, ¿verdad? Habla incoherencias.
Está delirando alguien que está a punto de morir, ¿verdad? Nadie le entiende que le está hablando incoherencia, que vio un arcoíris y como un unicornio y estaba caminando. Y hay gente, por ejemplo, todas esas que dicen que 30 minutos en el infierno. ¿Para qué Dios lo quiere llevar a usted 30 minutos al infierno? ¿Sí? ¿Para que venga a predicar de lo feo que es? Si ahí está la Biblia, pues. ¿Verdad? Y se para. Y el Señor me llevó. Y yo ahí veía. Y estaban los demonios. Y sentía que me traspasaban 7 espadas. Pero el Hijo del Hombre estaba a la par mía. Y Él me guiaba por caminos de frialdad. Y entonces veía un gran destierro. Hay que tener cuidado con él. Y hay mucha gente en las iglesias que te invitan a esa gente porque llegan su testirollo. Porque ese no es testimonio. Porque ¿qué dijimos que era testimonio, hermano? Pues ahora tengamos cuidado, yo voy a dar mi testimonio. Usted ya sabe qué es testimonio, ¿no? Porque yo he sido testigo o he vivido lo que estoy diciendo que se pasó. Entonces eso no es un testimonio, ese es un testirollo que se está echando, ¿verdad? De saber de dónde se lo sacó, ¿verdad? Se comió un montón de chicharrones, con pupusas, con chile, le tomó 4 chapas, de Coca-Cola y se fue a dormir inmediatamente, se tomó una pesadilla. Y sintió que Dios se lo llevaba al infierno. También hay alguien que saca su video ahí medio raro y dice que el Señor le mostró que la Coca-Cola era hecha en el infierno. ¿Qué era hecha en qué? En el infierno. ¿Y cómo la mandan para arriba, Dios? Y que de ahí ya no era necesario que el diablo le habló a él y le dijo, los demonios dicen que le dijeron que ya no era necesario hacer tanta maldad, sino que la misma gente de envenenados consumiendo. Entonces, imagínate, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. O sea, es un peleonero, ¿no? Después dice, de las cuales nacen, ¿qué cosas, hermanos? Envidias. Contiendas. De estas discusiones que él crea, o de estas pláticas que él se pone a hacer con otros, nacen envidias. ¿Ya te diste cuenta? Sí, yo también ya había pensado lo mismo, porque mira, y hay una envidia ahí en el corazón del otro. Dice, nacen Pleitos, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos. Imagínense, hermano, una disputa necia. De hombres corruptos. Necia. O sea que imagínense que entre 2 corruptos se pongan a hablar de justicia. Pues dice que son 2 corruptos. De los tales dice Timoteo, Pablo a Timoteo, de ellos, aparte. Cuando usted mire que hay alguien así, hermano, apártese. Que no está predicando lo que dice el Señor, ya se envaneció. Se hace un ignorante inmediatamente, hermano. Empieza a delirar, se hace envidioso y crea otros envidiosos. Pues somos pleitistas, blasfemos, empezamos a crear sospechas, o empiezan a crear sospechas entre la misma iglesia. ¿Y para qué están agarrando el diezmo? Yo no sé, pero todo. Y yo pienso que es que, pues, ya viste el carro que se compró, ya viste la ropa que traía. Malas sospechas, empiezan a haber disputas necias entre corruptos, ¿verdad? Un corrupto es alguien que no está en la verdad, que no es honesto. ¿Por qué? Al final que quieren ganancias. De esto dice que mejor apártese, porque pueden llegar, hermanos, pueden llegar a nuestra iglesia, como estaban en ese tiempo, ¿verdad? Entonces es pues importante como siervos de Dios el conocer y entender qué tipo de sabiduría poseemos o estamos buscando alcanzar, ¿verdad? Sea la sabiduría de lo alto o la sabiduría de nosotros. ¿Verdad? Ahora la importancia de aplicar la sabiduría de lo alto, hermanos, vamos a leer Proverbios 4, 5 al 9 y Efesios 1, 17 y 18. Proverbios 4, 5 al 9 y Efesios 1, 17 y 18. ¿Alguien que me puede traer rapidito, hermano? Proverbios 4, del 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. ¿El 7? Sí, hasta el 9, hermano.
ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amén. Gracias. ¿Y alguien que tenga Efesios 1, 17 y 18, hermanos, por favor? Amén. Amén, hermano. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Entonces, en Proverbios, ¿cuál es el consejo, hermano? ¿Verdad? En Proverbios dice que por sobre todas las cosas, ¿verdad? Adquiramos sabiduría, que adquiramos inteligencia, ¿verdad? Que no nos olvidemos de ella, que no la dejemos, que no la menospreciemos. Es importante, hermanos. Alcanzar sabiduría es muy importante, pero el libro de Efesios nos aclara de dónde va a venir esa sabiduría, ¿verdad? Efesios 1. ¿Puedes volverlo a leer, por favor? Sí, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Entonces, ¿verdad? Para que quién sea el que nos dé esa sabiduría, el Dios, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. La tenemos que buscar, la tenemos que anhelar por sobre todas nuestras posesiones, ¿verdad? Más que un carro, más que una casa, más que una ropa buena, más que lo que sea, sabiduría. Sabiduría, inteligencia. Porque si somos sabios vamos a alcanzar lo otro, pero en buscar alcanzar aquello y menospreciamos la sabiduría nunca vamos a llegar a tener. Y si lo alcanzamos probablemente fracasemos porque lo estamos haciendo nosotros mismos, no guiados por el Señor. Hasta en la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que la bendición de Jehová, cuando Dios bendice, ¿verdad? Esa bendición enriquece, y eso no se limita solo a cosas materiales, hermano. Es espiritual, es en inteligencia, en sabiduría, y dice, no añade tristeza con ella, porque es bendición de Dios. Dios jamás nos va a dar algo que nos vaya a causar tristeza. Pero cuando lo hacemos en nuestra propia sabiduría, muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, podemos comprar un carro, ponemos un ejemplo, sin consultar a Dios, ¿verdad? Si es tiempo, si estoy bien con mi trabajo, si voy a tener la capacidad de pagarlo, y me voy al dealer sin pedirle la dirección al Señor, ¿verdad? Y voy y firmo todo. Pero después a los 6 meses no lo puedo pagar y eso causa tristeza en mi corazón, ¿o no? Sí. Y entonces digo, pero fue una bendición del Señor. Esa no fue bendición del Señor. Porque cuando Dios está, ¿verdad? Todo sale para bien, Él abre las puertas, ¿verdad? Usted iba pensando que iba a pagar 400 y le salen que va a pagar 300. Dios está ahí, ¿verdad? Usted quería un carro del 2000 y va a tener un carro del 2010. ¿Quién estaba ahí? Dios estaba ahí. Pero si no, usted va a comprar uno del 90, va a pagar 500 y a los 6 meses no lo va a poder pagar. Porque fue suyo. Pero no podemos decir, pero ¿tiene la bendición del Señor? No, porque el Señor, la bendición de Él enriquece. Y no añade tristeza con ella. Ahorita usted, por ejemplo, está adquiriendo una bendición de Dios en conocimiento. Usted se está enriqueciendo, ¿o no? Y ese conocimiento lo tiene que llenar a usted de gozo. De decir, wow, yo entendí esto. O gracias, Señor, porque me iluminaste en esto. O gracias, Señor, porque hoy puedo aplicar esto de esta manera. Y eso le da gozo. Pero si lo que usted aprende aquí, si yo no quería que me dijeran, mejor yo no voy a ir a hacer. Entonces no es bendición de Dios el estar aquí. Usted está aquí por su fuerza. Y usted tiene que estar aquí porque Dios lo está trayendo y lo está dirigiendo. ¿Verdad? Entonces Pablo aquí, ¿verdad? A los Efesios es bien claro, ¿verdad? Para que sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es la única manera, hermanos, ¿verdad? Para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. O del entendimiento de nosotros, ¿verdad? Para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos llamó y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, ¿a qué esperanza lo llamó el Señor a usted, hermano? ¿Cuál es la esperanza suya?
¿Por qué usted sirve a Dios? ¿Por qué usted ama a Dios? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué va a la iglesia? ¿Por qué quiere ser líder? ¿Cuál es la esperanza que usted tiene en todo eso? ¿Llegar a dónde? El mismo Espíritu dice ahí, ¿verdad? Que levantó a Cristo de los muertos, lo levante a usted un día. Y si no seamos de los que miren la muerte, seamos de los que escuchemos la trompeta. Pero que el Señor abra nuestros ojos, ¿verdad? Los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, es importante, entonces, hermanos, para todo cristiano que siente en su corazón el llamado de Dios para servir en el ministerio, que debe entender la importancia de adquirir y aplicar la sabiduría de lo alto en el desenvolvimiento de su labor como líder de grupo celular. Esos son ustedes, ¿verdad? Somos todos. No hay ningún líder aquí, entonces, ¿no? Muy bueno, En aspectos espirituales, hermanos, es de gran importancia para todo líder el poder utilizar cuidadosamente la sabiduría al atender aspectos de tipo espiritual. Por ejemplo, ¿no? Ahí tienen un puntito, ¿verdad? Van a escribir escudriñar los espíritus. Escudriñar número 1, escudriñar los espíritus. ¿Ok? Dice, es decir, pedir el discernimiento a Dios para conocer cuando alguien en su reunión está tratando de sembrar división o manifiesta rebeldía. Y tenemos ahí una cita que es primera de Juan 4:1. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo pueda leer rapidito, por favor, hermano? Primera de Juan 4:1. Léalo, por favor, hermano. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿cuál es la instrucción? Amados, no creáis a todo espíritu. Usted no tiene que creer en todo lo que le estoy diciendo aquí. Usted tiene que ir a su casa, leer, estudiar y asegurarse de que lo que estamos enseñando está conforme a la palabra de Dios. Amén. No le tiene que ir a todo invitado predicador que llegue. Por eso la palabra de Dios, hermanos, es la célula. Es bien delicado a quien usted como líder o como supervisor le dé el privilegio de predicar. Sí, amén. O de leer. Una lectura. ¿Qué va a ir a leer el hermano? Entonces, como líder usted tiene que estar, hermano, si usted le da el privilegio el mismo jueves, el viernes, hermano, ya sabe que yo le di la lectura. ¿Qué va a leer usted, hermano? Fíjese que había pensado leer Apocalipsis 13. Vi subir del mar dos bestias, ¿verdad? Una con 7 cabezas y 10 cuernos, ¿cierto? No, hermano, fíjese que esa lectura no puede. Entonces, ese es un trabajo como líder, ¿o no? Porque, sí, hermano. No, también que a veces la gente, cuando no es, así como usted dice, cuando no es una persona guiada por el Espíritu, a veces usa la palabra para dañar el corazón de otra persona. Porque se basan a versos donde tal vez usted conoce alguna área, dice, esto le voy a leer para el hermano fulano de tal. Entonces, y eso no es una sabiduría de Dios, porque la palabra no es para dañar, sino para restaurar. Exacto. Para edificar. La palabra no es para atacar, ¿verdad? No podemos usar esto para atacar. Y yo como todo buen soldado, ¿verdad? Atrás del púlpito yo me puedo poner así con el rifle, ¿verdad? Porque yo estoy ahí defendido, ¿verdad? Y tirarles a todos y a mí nadie me tira. Y así pasa muchas veces, ¿o no? Sí, amén. Y muchos hemos cometido ese error, hermano. De ir a predicar, ¿verdad? Y en la predicación tenemos que tener mucho cuidado hasta qué decimos, hermano. Porque vas a dar cuenta por las almas. Dejemos eso, hermanos, sino que, por ejemplo, usted dice, hermanos, yo soy alguien que amo a Dios, predicando usted, ¿verdad? Y yo, hermanos, yo prefiero dejar todo por estar en el servicio a Dios. Yo prefiero, no me importa si hay un cumpleaños, a mí no me importa. Yo, si hay culto, yo ahí estoy en el culto, porque para mí el culto es la prioridad, y servirle a Dios, y etcétera. Y allá decía mi hermano, pero si el domingo pasado estaba asando carne el hermano allá en el parque. ¿Verdad? O yo lo ayudé a comprar los tomates a usted. Y el hermano dice, porque para mí, hermanos, sin ver, porque la palabra de Dios dice no dejarse de congregar como tienen por costumbre. Y a veces nos pasa, hermanos, Claro que sí. que somos como fariseos, ¿verdad? Le queremos imponer a otros cargas que ni nosotros podemos llevar. Pero tenemos que tener cuidado en eso,
volviendo al punto, tener cuidado, ¿verdad? Con el que pueda querer causar división en la célula, hermano. Sí, hermano, yo estoy aquí, pero yo creo que lo que la hermana predicó, no. Porque mire, yo vengo de otra iglesia, ¿me da tiempecito de decirle algo? No, ¿verdad? Usted tiene que tener control ahí, como líder, ¿verdad? Porque puede que llegue un espíritu que no es de Dios y le vaya a querer causar división en la misma célula. Después, manifestación de demonios, hermano, el segundo, ahí lo tienen escrito, ¿verdad? Pues en algún momento pueda que deba enfrentarse con una situación en la cual deba utilizar la sabiduría y el poder de Dios para saber cómo confrontar una manifestación demoníaca frente a él. Yo nunca he estado en un lugar de eso, hermano. Nunca he visto una experiencia de alguien que esté endemoniado. No sé si alguien aquí lo haya visto. ¿No? Yo pero no era cristiana. No era cristiana. Pero solo que me invitaron a una campaña evangelística, Asambleas de Dios. Y bueno, estaba yendo y como ahí pues yo no sabía que iba a cerrar los ojos ni nada, pero el que estaba endemoniado estaba al frente, era un pastor. Y ese hombre se le salía todo aquí como espuma blanca. Eso estaba bien feo. Y yo la verdad me quedé. Dije yo, wow. Y se tiró al piso total, pues le sacaron el demonio. Y yo no cerré los ojos. Sí, son cosas que uno no puede cerrar los ojos, que tiene que estar, pero yo nunca he estado en una situación de esa, ¿verdad? Y solo Dios sabe en qué momento y a quién Él escoge para que pueda enfrentar una batalla de esas, ¿verdad? Sí, amén. Un endemoniado ahí, ¿verdad? Cuentan de uno que estaba joven, así como nosotros que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y se dio una cosa del demonio y que todo el mundo ahí, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Y ella dice, yo sé qué hacer, rápido. Y dice, pum, y le pone la Biblia en el pecho. Como que con la Biblia ponerse en el pecho, pum, se le iba a salir el demonio. Pero él no sabía, pues, ¿verdad? Ignoraba. Y él hizo a lo que su sabiduría le dio en ese momento, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar con nosotros, verdad? Por ejemplo, ¿alguien puede buscar Mateo 17, 21, hermanos, por favor? También buscarlo tú, Luis, solo quiero verificar algo ahí con tu versión. Mateo 17, 21. Amén. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora esperamos a que el hermano Luis encuentre el 17, 21. Se comió el 21 en mi Biblia. Fíjate que de verdad le veo el 20 y el 22. No me lo vas a creer, fíjate, de verdad. No está, aunque no lo crean, no está. Fíjate que no tiene el 21. Solo la Reina Valera tiene el versículo 21. Si usted busca palabra de Dios para todos, nueva traducción viviente, nueva traducción internacional, no aparece el versículo 21. Yo dije, qué raro, no tiene el 21. Pero a la par del versículo 20, al final del versículo 20 tiene una letrita, ¿o no? Ah, sí. Que tendría que tener un comentario. Sí. Y en el comentario dice, algunos escritos dicen, porque este género no sale sino con oración y ayuno, que es el versículo 21, que está en la Reina Valera, 1960, que no aparece en ninguna de las traducciones más recientes. ¿Por qué? Porque se cree que esas palabras no fueron de Jesús, sino que en realidad lo que Jesús acusa ahí, si usted lee, es la falta de fe de los discípulos. Porque Pedro, ¿verdad? Se lleva a Pedro allá a la transfiguración, ¿verdad? El capítulo 17. Y entonces están allá y aparecen Moisés y Elías, ¿verdad? Y Pedro ya está en el lugar alto, ¿o no? Y le dice, Señor, ¿verdad? Quedémonos aquí con Moisés y Elías. Pero en un ratito ellos bajan el rostro y ya no está Moisés ni Elías y solo está Jesús. Y entonces ellos descienden, ¿verdad? Y ahí hay una gran enseñanza para nosotros, hermano. Cuando llegamos a un momento de una relación tan íntima con Jesús, no nos tenemos que desenfocar de lo que está pasando aquí abajo. Pedro se desenfocó de una necesidad que había aquí. Y a Pedro no quería regresarse. Los otros dicen, ay, que miren que hablen. Y los que están también, yo ya estoy aquí con Jesús, estoy con Elías y estoy con Moisés. De aquí a las enramadas y de aquí no se va nadie, Señor. Y a veces hay muchos cristianos que estamos así. Yo ya estoy bien con el Señor. ¿Qué está pasando afuera? Y por eso a veces las células no crecen, por eso a veces no hay evangelio. Poca fe. Ustedes no han creído en Dios. Y después dice, ¿verdad? Si tuvieran fe, como un granito de mostaza, le pueden decir a la montaña que se mueva de su lugar. Y se tendría que mover. El Señor les acusó ahí la falta de fe.
Y de ahí hay otro, está Hechos 16, del 16 al 18, que es cuando relata, ¿verdad? Cuando a Pablo lo venía persiguiendo una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, ¿recuerdan? Por varios días, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pablo? En el nombre de Jesús le dijo, ¿verdad? Echó fuera, ese es el único nombre que puede hacer, no hay otro nombre que haga ese poder, hermano. Y luego está Hechos 19, del 11 al 16, que es cuando también habla de que hay unos como exorcistas ambulantes, dice la palabra, había unos hijos de un tal llamado Cefas, creo que dice, o no me recuerdo bien el nombre, ¿verdad? Y dice que le dijeron a un espíritu, en el nombre del que predica Pablo, ¿verdad? Y el espíritu le dice, bueno, a Pablo conozco, y Jesús sé quién es, pero ustedes quién son, y dice que los agarra y les pega una corrida, ¿verdad? Y los venció a los dos, y los mandó hasta pero sin ropa. Entonces tenemos que tener sabiduría, hermanos, ¿no? Porque yo, en el nombre del que predica el pastor Roberto Escobar, te digo, demonio, que te eches fuera. No, eso no es autoridad, ¿verdad? Usted tiene que tener su relación con Dios, le va a dar la autoridad para poder enfrentar ese momento, ¿verdad? Pero les quería traer ese Mateo 17, 21 para ponerlos un poquito ahí, ¿verdad? Pero busquen, para que vean que sobre la Reina Valera 60 está. O sea que mi Biblia no sirve. No, sino que hay partes de la Biblia que se creen que se agregaron. Cuando se hicieron las traducciones se agregaron, ¿verdad? Después dice administración y consejería. Ahí el tercer puntito, hermanos, administración y consejería. Administración y consejería. Ok. Dice siendo cuidadoso del líder, ¿verdad? Siendo cuidadoso de la manera en que se comporte y aconseje mientras sea requerido, sea para una oración de intercesión por cualquier necesidad física o espiritual de algún miembro de su célula o familia, así como cuando es consultado acerca de algún problema o situación difícil y deba aconsejar, procurando no hacerlo basado en su conocimiento o sabiduría terrenal, sino rogando a Dios la dirección y la sabiduría para poder brindar un consejo de edificación. Entonces, cuando le digo aquí, hermano, de administración, no le estoy diciendo que cada célula que termine, ¿verdad? Usted vaya y le ponga la mano a todo el mundo, hermano, los voy a administrar, ¿verdad? Venga, aquí todo, voy a administrar a todos, no. Sino que le pida a Dios sabiduría, ¿verdad? Porque va a haber un momento en el que alguien le diga, hermano, ¿puede orar por mí? ¿Por qué? Porque fíjese que si siento esto, estoy atravesando esto, tiene que ser sabio, ¿verdad? ¿Cómo va a actuar en ese momento? Y cuando le pida un consejo, como le decía el otro día, ¿verdad? Ponerle toda la atención a la persona, ¿verdad? Yo por eso a veces cuando escribo aquí les digo que perdonen, ¿verdad? Que les dé la espalda, que a mí no me gusta darle la espalda a la gente, no es correcto eso. Poner toda nuestra atención, ¿verdad? Y usar cualquier consejo que usted, hermano, basado en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, ¿verdad? O sea que todo nuestro consejo, y en especial, por ejemplo, hermanas líderes, ustedes nunca le den un consejo a un caballero si no hay otro caballero al de ustedes. Igual, hermanos líderes, hombres, nunca le den un consejo a una dama si no hay otra dama a la par de ustedes. Si ustedes están solteros, como el hermano Nelson, busque a una dama, ¿verdad? O a un matrimonio. Fíjese que se me acercó la hermana Dina, por ejemplo, y necesita que yo le aconseje, pero ella quiere que nos reunamos solos. Entonces, ¿cree que usted podría ir conmigo? Claro. Solo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? O puede ser viceversa, hermana Dina se le acerca a un joven, hermana Dina, fíjese que yo tengo un problema, pero yo no se lo quiero contar a nadie, ¿cree que se lo puedo contar solo a usted? Sabiduría. Sí, pero yo necesito que esté alguien conmigo. Porque si no, eso va a decir, fíjese que vimos a la hermana Dina en el McDonald's sentada como un muchacho. Sí. O fíjese que vimos al hermano Nelson bien risueño con una hermana ahí y la hermana es casada. Entonces, ¿qué faltó ahí? Sabiduría, ¿no? Sí, amén. Igual si usted le va a dar raya a una hermana, hermano Nelson, usted que es soltero, ¿verdad? Que esté soltero, ¿verdad? Mi esposa les pasó en la otra iglesia. El mismo pastor le pidió favor a un hermano, así como usted, un joven que llevara a mi esposa con mi cuñada, y él les dijo, ¿se puede sentar atrás? No, él era casado. O él era casado, ¿ah? El hermano Severino. Entonces, les pidió que se sintieran atrás del carro, que no se fueran en el asiento de a la par, porque el asiento de a la par es para la esposa, ¿verdad? Entonces,
para evitar malos entendidos. ¿Verdad? Nadie iba a la par de él. Ellas iban atrás y ahora las iba a dejar. Porque él iba solo, si hubiera con su esposa, pues está bien, ¿verdad? Entonces, igual, hermana Dina, usted que sea, algún joven le pide, claro, yo te puedo llevar, pero te vas a ir allá atrás, no te vas a ir aquí a la par mí. Sabiduría, ¿verdad? Para aconsejar, para todo eso, hermanos, y siempre en la palabra de Dios. Mira, yo creo que a mí me pasó algo similar, y yo, ¿sabes qué lo que hice? Cuando me estaba molestando, yo trompasé al tipo, porque la verdad, no, ¿verdad? Así me dijo un hermano el otro día, hermano, fíjese que ahí en el trabajo hay unos que ya me tienen, me dijo, me están, la compañía como me molestan, y ya yo estoy que ya le doy, le digo, no puede, pero ¿por qué no? Me dice, porque como hombre, no, le digo, no puede, yo, como hombre yo le digo, defiéndase, ¿verdad? Pero con base en la palabra de Dios que dice que si nos dan en una, le pongamos también la otra. Ahí si me toca, me dijo, entonces yo no me puedo defender, no, le tiene que poner sus manitas atrás y quedarse así. Porque usted es cristiano. Usted tiene que reaccionar diferente. Entonces, ore y dale a Dios dirección. En aspectos de orden, hermanos, ahí, en primer lugar, conductas inapropiadas, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Amén. El líder debe buscar la sabiduría de lo alto para poder manejar y controlar conductas inapropiadas o irreverentes que puedan presentarse en su grupo familiar. Por ejemplo, si entra una persona alcoholizada a la célula, ¿qué va a hacer usted, verdad? ¿Puede pasarle o no? Sí. Que va todavía cayéndose de burro, ¿verdad? ¿Qué va a hacer usted con esa persona? ¿La va a sacar? ¿La va a sentar? Pero con alguien, ¿verdad? Que lo pueda tener controlado. ¿Qué va a hacer? Otra manera, ¿verdad? Alguien que tenga un teléfono celular encendido y lo esté viendo, ¿verdad? Ya está la célula y está así, mandando sus mensajes de texto y todo, ¿verdad? ¿Cómo va a reaccionar usted? Porque puede pasar porque un amigo llega y el amigo es amigo, ¿no? Pero usted tiene, como líder, usted tiene que mantener el orden en las reuniones. ¿Cómo es que se llama usted? Luis, ¿será que nos puede hacer favor de guardar su teléfono? Y empezamos, ¿verdad? No lo hacemos por ofenderlo ni nada, pero solo en lo que estamos aquí, esto no va a tardar mucho y después usted puede seguir. Y si sigue de necio, entonces usted le puede decir a alguien, hermano, ¿verdad? Dígale por favor que voy a mandar sus mensajes de texto allá a la cocina. Para que esté aquí. Porque usted, recuérdese que ese momento, hermano, en la casa donde usted está es como que fuera la iglesia. ¿Okay? La misma reverencia que hay en la iglesia, la misma reverencia debe haber en ese hogar. Sí, bueno. Tengo una pregunta. Esto se puede ser, si somos los que tú estás predicando, ¿va? Y esa persona lo está haciendo ahorita, ¿tú lo dirías ahí donde estás predicando? ¿Le dirías al hermano? ¿Sí? No es nada falta de respeto, nada de... No, porque usted le tiene que dar el respeto a lo que merece respeto en ese momento, ¿verdad? Está faltando respeto. Y en ese momento el respeto lo merece la palabra de Dios, la reverencia, ¿verdad? Por eso es que se anuncia, bueno hermanos, ¿verdad? Vamos a empezar la célula, por favor apaguen sus teléfonos, ¿verdad? Guarden sus teléfonos para evitar que haya una situación incómoda después, pero si alguien no lo hace, usted como líder tiene que poner el orden en la célula. Sí, amén. El pastor, allá donde estamos, ¿no? Sacó a un muchacho que se sentó así enfrente de él. Yo soy el pastor, ¿verdad? La iglesia está llena, y el muchacho está ahí mandando sus mensajes, y él dijo, nos llamó a 2 servidores, vengan, digo, sáquenme a este, porque aquí no está para mandarse mensajes. Y tuvimos que ir y sacarlo de la iglesia. Y el muchacho se puso agresivo. Sí, se puso agresivo, que él no lo podía prohibir. Le dice, nadie te está prohibiendo que perdes tus mensajes, pero mandarlos aquí, cuando termines te puedes ir a sentar otra vez. Pero tienes que respetar la casa de Dios, porque a una corte no lo dejan ir. El juez está ahí que usted esté mandando sus mensajes. No, te salen afuera. A mí me pasó Ni en una el vez. cine lo dejan que esté con eso usted. A mí me pasó una vez hace muchísimos años cuando conocí a nada de Dios, pero estaba adentro de la corte y el juez estaba hablando y de repente a mí se me olvidó apagar el teléfono, bajar el volumen y comenzó a sonar. Y el juez pagó todo lo que estaba haciendo y me sacó. Por eso dicen, O cualquier tipo de conferencia médica de lo que usted vaya, no celular. Exacto. Porque si usted va y va a poner atención a lo que va a ir a hacer allí, si tiene que atender algo, sálgase, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tenga puesta una gorra, ¿verdad? O esos muchachos que se les gusta ponerse su hoodie, ¿verdad? Entonces, ¿podrías quitarte tu hoodie, por favor? Pero eso no le hace daño a nadie, pero estamos delante de la presencia de Dios. ¿Lo va a molestar o no? Sí, pero va a llegar otra vez y ya con el tiempo él va a saber que no puede estar con su hoodie. O si lleva con su gorrita, mira tu gorrita, se te mira bien bonita, pero será
No va a esperar, si usted vio que llegó con la gorra desde que empezó la célula, no va a esperar hasta la predicación para decirle que se la quite. Le habla desde antes, igual si alguien está comiendo chicle, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? ¿Podría tirar su chicle? ¿Verdad? Yo una servilleta a usted, démelo aquí, yo se lo voy a tirar, ¿verdad? O alguien que tenga una forma inadecuada de sentarse, ¿verdad? Que tiene todo aquí, ¿verdad? Como que está en su casa. Miren, hermanos, todos tomemos bien nuestro lugar, ¿verdad? Sentémonos bien, y usted como ejemplo. Y usted no dirigirse a él específicamente, sino a todos, él solito se va a componer, ¿o no? Claro. Hermanos, vamos a tomar la palabra, así que tomemos bien nuestro lugar, levantemos, usted puede decir levantar, estirémonos, hermanos, estirémonos, hoy nos vamos a sentar todos bien sentaditos, porque vamos a tomar la palabra de Dios. ¡Pum! Sabiduría. No lo va a atacar. Pero ya si se pone todo desparramado otra vez ahí, ¿verdad? Entonces ustedes pueden, le pueden decir, hermanos, fíjense que pues yo sé que usted está cómodo, ¿verdad? Pero cuando estemos hablando de la autoridad debe sentarse bien, porque hay niños, hay todo. ¿Verdad? También, hermanos, y las interrupciones en la predicación pueden pasar, ¿verdad? Especialmente si es de alguien, ¿lo tienen ahí escrito, hermanos? Sí. Especialmente si es de parte de alguien que lo hace de manera inoportuna o tratando de rebatir o insertar una doctrina diferente. En la predicación es bueno dar, por ejemplo, ahora si usted está predicando de algo y decir, hermano Alex, ¿usted qué opina de esto? Entonces usted nos da su opinión, ¿verdad? O un amigo, ¿verdad? Hermano, o Luis, ¿usted podría leernos, por favor, Salmo 23.1? Ah, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué piensa usted de eso, Luis? Ah, no, porque a mí yo me hace que Dios para mí no es pastor, porque a mí me lo han robado. Entonces usted, bueno, gracias, pues, oye, pum, lo detiene. No lo deja que se descosa. ¿Verdad? Tiene que ser usted, ¿verdad? Con sabiduría. Al tratar a los amigos, ¿lo tienen también ahí, hermanos? Debiendo siempre recordar que los amigos aún no han llegado a tener un encuentro con Jesús, el cual genera el cambio necesario en su vida, por lo cual el líder debe de buscar la sabiduría de Dios para ser paciente y comprensivo, además de ordenado y ejemplo de reverencia a la presencia de Dios en todo lugar y momento, ¿verdad? Los amigos, usted los está influenciando a ellos, los está impactando a ellos, entonces lo que vean en usted es lo que ellos van a hacer. Si ven que usted como líder es desordenado, impuntual, no se expresa correctamente, yo no estoy diciendo que tiene que hacer solo, pero empieza a decir un montón de dichos o de palabras que no son adecuadas, ellos lo van a tomar así porque usted es un líder, ¿o no? El líder es el ejemplo, el líder es al que todos siguen, ¿verdad? Y recuerdo que ya dijimos que nadie está dispuesto a seguir a alguien que no vive conforme a lo que predica. Y también, hermanos, en la distribución, y eso no lo tienen ahí, pero quería hablar un poquito de esto, que es la distribución y asignación de los privilegios a desarrollarse en la célula, ¿verdad? Usted tiene que tener mucho ojo a quién le da privilegio, hermano. Si usted tiene que hacerlo todo, hágalo todo. No le dé privilegio a nadie. Si nadie se merece el privilegio, no se lo dé. Ahora, cuando yo digo merece, no me refiero a que somos mejores unos que nosotros, no, sino que, por ejemplo, le pasó a un hermano en una célula que a una hermana le tocaba que cantar o hacer la apertura o algo así, y se fue a meter a un cuarto con su hija y desde allá dijo, es que la niña no quiere ir. Y cuando terminó la célula le dieron 2 privilegios a la hermana para la otra semana. Eso no es sabiduría de parte del líder, hermano. ¿Verdad? Si usted ve que el hermano, ¿verdad? El hermano Nelson que está el martes, llegó el sábado, llegó el domingo, lo apoya, entonces déle su privilegio. Puede cantar, pero solo se aparece el jueves y le da privilegio. Eso no es sabiduría, hermanos. ¿Sí, Luis? Pues por eso, precisamente por eso que estás hablando, fíjate, Roy, que yo estoy muy en contra de que muchas veces se aconseja que los privilegios se den ese mismo día después de que se termina el culto. Y yo creo que esos privilegios deben de darse, por lo menos cuando estaba trabajando de líder, yo lo que hacía es que los daba hasta el fin de semana. El domingo en la noche yo mandaba ya los privilegios, porque entonces yo veía quién había estado en el servicio. Fíjense que como allá en la iglesia nosotros teníamos la reunión de planificación los martes, el que no llegaba al martes no tenía privilegio. Y a veces nos tocaba solo a mi esposa y a mí hacerlo todo, porque nadie llegaba. ¿Sí o no? Bueno, mi líder dice, bueno, lo que usted está hablando, mi líder dice que todos tienen que participar, pero vamos a ver si no están. Y yo tengo que sujetarlo, porque él es mi líder. Sí, pero como le digo... ahorita lo que te estoy escuchando son 2 cosas diferentes. Sí, en realidad no es como... Sí son diferentes, hermano Juan, pero en realidad es la sabiduría del líder. Por eso le digo, usted como líder tiene que ser sabio y pedir el Señor al Señor. Si usted ve que alguien no llega a la iglesia y ya es un miembro de la célula, no es que es un amigo, no es que es un miembro de la iglesia, es un miembro de la célula que tiene una responsabilidad
vez no sé la situación, tal vez que él no, por parte de su trabajo no puede ir. Pero si un líder lo tiene como colíder, y entonces quita también todo lo contrario, porque ¿verdad? Por eso es que yo les decía el otro día. Entonces ese líder, ese colíder, entonces no se le daría, no debería de estar no como debería colíder. darle el colíder, no debería de, pero sin embargo no hay, entonces lo han asignado como colíder. Por eso les decía el otro día que cuánto a veces no conocemos el sistema celular, cómo funciona en realidad. Y por eso estamos como patinando la iglesia en un lugar de donde no estamos saliendo. Porque no estamos siendo obedientes a lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? De quiénes pueden participar. Y como le digo, el pastor no pone a predicar a alguien que solo llega el martes, ¿verdad? En la iglesia no va a poner a predicar a alguien que se aparezca al mes, ¿o sí? Va a poner a alguien, ni tampoco puede participar como servidor alguien que llega cada vez que se acuerda que hay culto, ¿verdad? Ni como maestro. Es alguien que es responsable. Entonces, ¿por qué no tomamos? Es lo mismo, hermano. La misma presencia de Dios es allá que en la casa. Y lo mismo tenemos que tomar. Entonces, eso les quería hablar un poquito, hermano. La sabiduría es un elemento importante para que todo líder debe buscar y anhelar, siendo esta siempre la que proviene de Dios, de lo alto, del Todopoderoso, omnisciente y sabio Dios. Pues en el desarrollo del ministerio se enfrentará con situaciones las cuales requerirán la aplicación no solamente de conocimientos que ha adquirido o aprendido, sino de sabiduría. Dios nos ha dejado en su palabra una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento, la cual debemos atesorar, estudiar, escudriñar y amar, pues ella es la palabra que proviene de la misma boca de Dios, la cual es veraz, confiable, segura y plena, para ser sabio al sencillo y para utilizar a hombres y mujeres que con humildad anhelen el aprender y poner en práctica todos los consejos y mandamientos que la misma establece. Entonces ahí hay una tarea, hermanos, ¿verdad? Que es escribir 3 ejemplos que se encuentren en la Biblia de hombres o mujeres que recibieron y utilizaron la sabiduría de lo alto, y 3 de quienes utilizaron la sabiduría terrenal, y expliquen, ¿verdad?, en qué forma cada uno lo hizo, incluyendo la cita en la cual se encuentre cada uno. Por ejemplo, como Eva, ¿verdad? Ella recibió una sabiduría terrenal al desobedecer a Dios por influencia de la Génesis 3, capítulo 1. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra pregunta? ¿No, hermana? ¿Qué es? Como te hizo así, que está claro. No, miren, como les decía el otro día, la manera en la que estamos tratando de hacer esto, hermanos, es de la manera más clara. ¿Okay? Y en eso, pues, como ustedes mismos se están dando cuenta, nos vamos a encontrar con cosas que como que chocan con lo que estamos practicando ahorita en la misma iglesia. Pero la idea es que ustedes sean la semilla, hermanos. Amén. La semilla de unos frutos grandes, de unos árboles grandes, fuertes, ¿verdad? Que lleguemos juntos, ¿verdad? A poner en práctica lo que aprendemos para que nuestra iglesia y nuestro servicio a Dios agraden verdaderamente a Dios y verdaderamente seamos esa novia, ¿verdad? Que se está vistiendo de lino fino, resplandeciente y que está preparada para cuando sea la boda. Amén. Pero para eso tenemos que salir de lo que estamos y estar dispuestos a cambiar muchas cosas que tal vez estemos haciendo. Así que, ¿estamos bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Vale, pongámonos de pie entonces, pues, amados hermanos. Vamos a pedir favor hoy a la hermana que venga a orar para que quedemos despedidos. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Que ya hemos aprendido, ya hemos, ¿verdad? Dios ha hablado a nuestras vidas y pues ahora pues vamos a despedirnos. Inclinen su rostro. Amén. Padre, que estás en la Gracias, gloria, Señor. gracias, Gracias, Espíritu Dios. Ayúdanos con tu gloria.